Muy buenos días a todos los que están conectados en nuestra transmisión de Llama de Amor, domingo 11 de la mañana. Siempre empezamos unos minutos antes para que las personas se vayan conectando. Tenemos un tiempo de alabanza que es bien importante que usted ya esté conectado en ese tiempo de alabanza. Ese no es un tiempo como de espera, como de venga, vamos a poner música mientras Javier comienza a hablar. No, es un tiempo de alabanza y adoración. Y Dios se agrada en que le alabemos y le adoremos de todo corazón. Entonces, bueno, quiero darle las gracias por conectarse el día de hoy. Estoy muy contento y muy agradecido de que hoy podamos compartir la palabra de Dios hoy domingo. Quiero mandar un saludo antes que nada a todas esas personas maravillosas que han sido constantes y han sido permanentes en las conexiones, en las reuniones. Hay varias familias que están conectadas en este momento. Está la familia Peña, está la familia Mejía, está la familia Barriga, Cangrejo, está la familia Guevara, muchas familias. Si me falta alguna familia les pido disculpas, pero a todas esas familias maravillosas y hermosas, hoy las bendecimos. La familia Cero también muchas veces se conecta. Entonces de verdad que qué rico y qué bueno es que juntos podamos compartir la palabra de Dios y juntos podamos crecer en el conocimiento del Señor. Y bueno, todos estos domingos hemos venido hablando acerca del camino. Estamos como en esa serie, temporada 1, temporada 2, temporada 3, temporada 4, en esa serie del camino. Y qué importante es que ya que llegamos al camino, porque la palabra de Dios dice en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, dice el Señor Jesucristo. Entonces, ya que hemos llegado a ese camino, ¿ahora qué nos espera? Crecer en ese camino, avanzar en ese camino, caminar en ese camino. Y para crecer, para avanzar y para caminar en ese camino, hemos visto una serie de enseñanzas que han sido bien impactantes para todos nosotros. Comenzamos con el ciego de nacimiento y cómo ese ciego comenzó a conocer a Jesús y comenzó a tener una revelación acerca de Jesús hasta que al final lo adora. Vimos también esta escalera de crecimiento del camino. Empezamos con el oyente. ¿Se acuerdan del oyente? Yo sí me acuerdo. Que hay unos oyentes que son olvidadizos y otros que son oyentes que hacen lo que escuchan. Entonces comenzamos con esa primera escala del oyente. Veíamos en esa parte cómo escuchar a otros también es importante. Y nos preguntábamos, ¿cómo vamos a escuchar a Dios si ni siquiera somos capaces de escucharnos entre nosotros mismos? Y veíamos la importancia de escuchar no solamente las palabras que nos dicen, sino escuchar las emociones, escuchar el corazón, escuchar lo que esa persona en su alma está diciendo. Veíamos como un 97% de lo que decimos, lo decimos con nuestro lenguaje no verbal y con el tono de voz con que lo decimos. Y un 7% son las palabras. Entonces veíamos lo importante que es ser buenos comunicadores, de ser buenos oyentes. También veíamos la importancia de ser creyentes, que eso lo vimos hace 8 días. Y que qué importante es tener una buena fuente de creencia y no tener creencias prestadas. Desafortunadamente vivimos en un mundo en donde todos opinan y las opiniones son como los ombligos. Cada quien tiene una opinión. Si usted habla de fútbol, de política o de religión con cualquier persona, cada persona tiene una opinión distinta. Entonces es importante que las creencias que desarrollemos con respecto a Dios, con respecto a la vida y con respecto a nosotros mismos no sean creencias prestadas. Que porque alguien dijo entonces yo lo creo, no. Sino que vayamos a la fuente, que es la palabra de Dios, y le pidamos al Espíritu Santo que traiga revelación a nuestras vidas para que creamos lo que realmente debemos creer. Porque si creemos lo incorrecto, nos vamos a dirigir al lugar incorrecto. Por eso es importante saber en qué creemos y por qué creemos en lo que creemos. Y el día de hoy tenemos un tema que es supremamente importante en esta escalera de crecimiento. Y es el camino del discípulo. Ahí le voy a colocar la foto. El camino
del discípulo. Entonces vemos ahí la Biblia, la palabra de Dios abierta, y cómo el camino del discípulo se traza por la palabra de Dios. Los rieles del tren son la palabra de Dios, y debemos dirigirnos a través de la palabra de Dios. Entonces, cuando hablábamos de discípulos, yo empecé a estudiar la Biblia, empecé a estudiar un poco el tema, y vi que había varias palabras en griego para discípulo, pero básicamente significan lo mismo. Entonces le voy a mencionar rápidamente. Una es talmid, que significa alumno o discípulo, y la otra es matetes, que viene de una raíz que es mat, que indica un pensamiento acompañado de esfuerzo. Y hay muchas más definiciones acerca de discípulo. Pero hay algo que es interesante, y es que discípulo tiene que ver también con disciplina. Y cómo el discípulo, el que es discípulo, desarrolla unas disciplinas que lo llevan a ser como ¿quién? Como su maestro. Entonces vemos que no puede haber un discípulo sin un maestro. ¿Y quiere que le diga algo? Todos sin excepción somos discípulos de alguien o somos discípulos de algo. Aprendemos de alguien o aprendemos de algo. Por eso es importante que entendamos que si somos discípulos, ¿de quién somos discípulos? ¿A quién estamos siguiendo? ¿De quién estamos aprendiendo? Y esto es bien importante porque en la Biblia el Señor nos muestra diferentes etapas y nos muestra diferentes personas que tuvieron maestros y que siguieron a sus maestros. El apóstol Juan tuvo discípulos. El Señor Jesucristo tuvo sus discípulos también. Moisés tuvo discípulos. ¿Qué me dicen de Josué y Caleb? Josué fue el sucesor de Moisés. Vivía cerca a Moisés, aprendía de Moisés y fue la persona encargada para continuar con el legado que Dios le había dado a Moisés. Y vemos más. Vemos cómo Saúl y David fueron discípulos del profeta Samuel. Y también podemos ver en este caso, en donde Saúl y David fueron discípulos, cómo hay discípulos buenos y cómo hay discípulos malos. Y tú como jefe, como líder, como gerente, como creyente, como pastor, puedes tener discípulos que son buenos o otros que son malos. No todos dan buen fruto, desafortunadamente. Vemos también un Eliseo que fue discípulo de Elías, que dio fruto y tuvo la doble porción del Espíritu que tuvo Elías. Pero también vemos un Giezi, que fue discípulo de Eliseo, pero que no dio fruto. Y todo esto lo vamos a ir desarrollando. Vemos también a Pedro, que fue discípulo de Jesús. Pero también vemos a Judas, que a pesar de que fue discípulo, permitió que Satanás entrara en su corazón y lo llenara de mentiras y de engaños, y terminó traicionando a su maestro. Entonces vemos cómo, a través de la historia bíblica, los discípulos jugaron un papel importante. Pero estos discípulos tenían unas características especiales. Y algunas de esas características las vamos a ver el día de hoy. Entonces vamos a comenzar con la primera parte de esta enseñanza, que es las características del discípulo. Vamos a ver algunas características importantes acerca del discípulo. Y vamos a ir a Lucas, capítulo 14, versículo 26. Vamos a leerlo, dice: si alguno viene a mí y no me ama más que a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún más que a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Ahora, algo que me llama la atención es que una de las características del discípulo, que lo vemos ahí subrayado en verde, es que ama al Señor más que a sí mismo. Y fíjense en algo, cuando yo leía este texto hace muchos años, yo pensaba y decía, bueno, pero ¿no es algo un poco exagerado? ¿No es algo un poco exagerado pensar que tengo que amar más
a Dios que a mi padre, que a mi madre, que a mis hijos, que a mis hermanos, que a mi esposa y que a todo lo demás? Y tal vez usted se ha hecho esa pregunta también. Tal vez usted ha pensado también, pero es como un poco exagerado ese texto. Pero no es un texto exagerado, es un texto radical. Pone un límite. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué para algunos es exagerado y para algunos no? Es una cuestión de valor. Aquellos que valoran su relación con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, aquellos que valoran tener una intimidad con Dios y que conocen al Señor, que se han hecho discípulos de Él y que lo aman, que lo conocen, que se relacionan a diario con Él, llegan a valorar tanto esta relación, llegan a valorar tanto la vida eterna, que es conocerlo a Él, que pueden entender por qué el Señor Jesucristo demandó esto de nosotros. Pero para aquellos que tal vez no han desarrollado una relación con Dios, que no han desarrollado una comunión con Dios, que tal vez ni siquiera han nacido de nuevo, para ellos es difícil entender que deben amar más a Dios que a padre, madre, hijos, hermanos o esposa. Entonces, aquí vemos cómo es una cuestión de valor. Y aquí vemos cómo que una de las características de ser discípulo es amar al Señor más que a sí mismo. Pero hay personas que ni siquiera se aman a sí mismas. Entonces, ¿cómo van a poder amar al Señor? Ser discípulo ya es diferente a ser un oyente o a ser un creyente. Aquí ya empezamos a nadar en aguas más profundas, porque ya implica un compromiso, implica algo diferente. Hay un texto que me gusta mucho, que está en Marcos capítulo 16, versículo 24. Lo voy a leer, lo tengo aquí subrayado en la Biblia de mi celular. Dice: luego dijo Jesús a sus discípulos: si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguir. Esto también es un texto que coloca un límite. El que quiera ser mi discípulo tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguir. O sea que ser discípulo es fácil. Yo creo que no. ¿Sabe por qué? Porque existe algo que se llama la ley del sacrificio. Y la ley del sacrificio básicamente dice que si quieres subir, tendrás que ceder. Y que debes pagar un precio y debes renunciar a algo si vas a crecer. Entonces, en este camino del creyente, es un camino cuesta arriba. Es un camino cuesta arriba. Subir cuesta. Cuando usted sube una montaña, o no nos vayamos tan lejos, cuando usted sube al 5.º piso de su casa, ya al 4.º piso el aire le empieza a faltar en los pulmones, las piernas ya le empiezan a temblar, a muchos se quedan sin oxígeno, porque subir cuesta. Y en este camino del creyente, y en este camino del oyente, el creyente y el discípulo, llegar a ser discípulo tiene un costo y hay que pagar un precio. ¿Y saben qué? Muchos creen que son discípulos de Jesús. No, es que yo soy discípulo de Jesús. Yo creo en Dios a mi manera. Yo sigo a Jesús a mi manera. Yo tengo una relación con Jesús. Pero no reconocen autoridad en la tierra. Jesús tuvo discípulos. Pero estos discípulos de Jesús también tuvieron discípulos. Abrieron iglesias. Instituyeron ancianos, diáconos. Hay 5 ministerios: apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. 5 ministerios que Dios ha establecido en Efesios 4 para que sean autoridad en la iglesia y para que formen discípulos de Jesús. Entonces, si tú no reconoces una autoridad en la tierra, una autoridad espiritual, ¿cómo vas a ser discípulo de Jesús? Si Él estableció esa autoridad precisamente para preparar el cuerpo de Cristo, para formar el cuerpo de Cristo. Si queremos ser discípulos de Jesús,
Tenemos que reconocer a un maestro, a una autoridad espiritual. Yo personalmente le doy gracias a Dios que he tenido maestros que me han enseñado, que me han dedicado tiempo, personas a las cuales también he escuchado y me han enseñado la palabra del Señor y me han corregido. ¿Sí, ustedes sí ven que tengo las orejas grandes? ¿Sí ven? Es porque me han jalado las orejas. Muchas veces me han regañado, me han jalado las orejas, empezando por mi papá cuando chiquito, que me jalaba las orejas. Pero ya volviendo al tema, realmente es importante reconocer autoridad. Es importante. Ahora, hay otro reto y hay otra característica del discípulo. Aquí se la voy a mostrar. Vaya a Juan 8:31, dice: decía pues Jesús a los judíos que habían creído en él: si se mantienen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Fíjese, ahí está subrayado en verde: medita en la palabra de manera constante. Ser constantes, mantenerse, ser consistentes. Mire, si usted quiere cambiar su vida, usted tiene que cambiar algo que haga a diario. Debe ser constante y permanente. Muchos han aprovechado esta cuarentena para hacer ejercicio y suben videos a Facebook, y suben fotos, ya tienen músculos, ya tienen, mejor dicho, una musculatura desarrollada en la cuarentena, porque han sido constantes, porque han sido permanentes. Y algo que el Señor demanda de sus discípulos es eso. Dice: si se mantienen en mi palabra. Hay una diferencia entre el que es constante y persistente al que tiene muchas emociones, muchos sueños, pero desmaya fácilmente. Yo he conocido personas así. Javier, tengo una meta, voy a abrir un negocio. Javier, voy a emprender una carrera. Javier, voy a estudiar inglés. Javier, voy a estudiar teología. Y tienen proyectos, pero no son constantes. Y algo que el Señor quiere y desea de sus discípulos es que desarrollen la constancia y la permanencia. Él le exigía esto a sus discípulos. Si queremos que cambie nuestra vida, debemos cambiar algo a diario. Hacer algo todos los días. Y una de las cosas que el Señor quiere que hagamos todos los días, ¿cuál es? Meditar en su palabra. Permanecer en su palabra. Algunos de vez en cuando oran. De vez en cuando meditan en la palabra. De vez en cuando se congregan. De vez en cuando tienen disciplinas espirituales. Pero para llegar al nivel de discípulo, tenemos que ser persistentes y consistentes. Fíjese, cuando permanezco en la palabra de Dios de manera periódica y me mantengo en ese cambio, comenzaré a ver resultados diferentes en mi interior. La palabra de Dios te transforma, me transforma. Y primero los cambios ocurren adentro antes de que ocurran afuera. Ahora, vamos a ver otra característica de los discípulos. Dice Mateo 10, capítulo 1, lo voy a colocar acá. Y llamando a sus 12 discípulos, les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para curar toda enfermedad y toda dolencia. En el nivel de discípulo se tiene poder espiritual, poder y autoridad espiritual. En la esfera del discípulo, ya los sentidos espirituales son abiertos. Que dice 1 Corintios 2:14, que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Para llegar a ser discípulo, se tienen que tener los sentidos espirituales abiertos. Cuando Jesús les dio poder para expulsar espíritus, para sanar enfermos,
ya los sentidos espirituales de estos hombres habían sido abiertos. Es importante entender que en la esfera de ser discípulo, en la esfera espiritual, los sentidos espirituales tienen que estar despiertos. Y así podremos predicar el Evangelio con poder y autoridad. Fíjese, muchas veces Dios quiere hablar a la vida de una persona, pero la persona tiene una mente carnal. No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. El Espíritu Santo puede de alguna manera comunicarnos el mensaje de Dios y podemos entender la voluntad de Dios y el mensaje de Dios cuando espiritualmente Él nos da vida. Pero muchos dejan apagar su espíritu. Muchos mantienen una mentalidad terrenal y carnal y quieren escuchar a Dios, pero va a ser difícil que lo hagan porque no están sincronizada la mente espiritual con el Dios espiritual, sino que hay una mente carnal intentando escuchar a un Dios que es espíritu. Dios es espíritu y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Entonces una mente carnal difícilmente va a comprender el mensaje de Dios, porque para él es locura. Para muchas personas naturales lo que hacemos es locura. Reunirnos los domingos es locura. Orar es locura. Y fíjese algo importante, muy importante, en esto del poder espiritual y de los sentidos espirituales. Cuando usted llega al nivel de discípulo, el Señor le da unos lentes espirituales y usted se los pone. Y usted ya ve las cosas distintas. Usted ya no ve las cosas como las ve el mundo. ¿Por qué? Porque usted ya tiene una visión espiritual. Y va a entender lo que sucede en el mundo a nivel político, a nivel económico, a nivel familiar, a nivel personal, de una manera espiritual. Cuando somos discípulos, vemos las cosas de una manera diferente. Entramos a un nivel distinto. Entonces se evalúa en qué nivel estamos: oyentes, creyentes o discípulos. Ahora, en esta parte de poder espiritual hay algo importante y es lo siguiente: estamos viviendo un paréntesis en la humanidad con esta pandemia. ¿Y usted cree que los poderes de las tinieblas se van a quedar quietos? No. Ellos están tratando de llegar a su mente, de llenarlo de pensamientos de muerte, de pensamientos de temor, de pensamientos de fracaso. En el mundo espiritual está activo en este momento y hay una batalla por tu mente y por mi mente. Y el enemigo quiere ocupar tu mente y quiere decirte que te vas a morir, que te vas a arruinar, que vas a fracasar, que te vas a divorciar, que te va a dar COVID, que te vas a morir. Esos son los pensamientos que el enemigo quiere traer a tu mente, porque hay un trabajo espiritual que está sucediendo en el mundo espiritual. Por eso, como discípulos, tenemos que despertar y entender lo que decía el apóstol Pablo: nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estamos en una batalla espiritual. Tenemos que ser conscientes de esto. Si tú te has sentido deprimido, ansioso, temeroso, lleno de culpa, sintiéndote como un fracasado, con deseos de morirte, eso no es algo natural. Eso es algo espiritual. Y tú, como discípulo, tienes que tener y abrir tus sentidos espirituales y entender que esa depresión, entender que esa ansiedad, entender que esa tristeza que no sabes de dónde viene, puede tener un origen espiritual. Y ahí es donde tú tienes que orar. Orar en el nombre de Jesús. Orar como enseña la palabra de Dios. Orar con poder espiritual, porque tú eres un hijo y una hija de Dios. Y Él te dio autoridad para hollar serpientes y escorpiones y pisotear toda fuerza del enemigo, y nada te hará daño en el nombre de Jesús.
Tenemos que entender que estamos viviendo en un tiempo peligroso, en donde los poderes de las tinieblas se quieren levantar para hacer caer a los hijos de Dios, para hacerlos tropezar, para hacerlos deprimir, angustiar. Por eso las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Amén. Hasta aquí llegó el amén. Aquí los escuché. Vamos a ver otra característica de discípulos. Vemos que los discípulos tienen revelación. Vamos a leer Marcos, capítulo 4, versículo del 33 al 34. Dice: y les anunciaba la palabra con muchas parábolas como estas, según podían entenderle. No les hablaba sin parábolas, pero a sus propios discípulos se los explicaba todo en privado. Entonces acá vemos cómo en el nivel de discípulo hay revelación. Mire, una cosa es leer la Biblia sin revelación y otra cosa muy distinta es leer la Biblia con revelación. Una cosa muy distinta es pasar por la Biblia y otra cosa muy distinta es que la Biblia pase por uno. Que la palabra de Dios como una espada penetre tu corazón. Te quiero decir algo importante hoy. Es importante que le pidas al Señor que abra los ojos de tu espíritu para que tú puedas leer la Biblia con revelación. Mira, a Jesús lo seguían multitudes de personas, pero esa revelación Él no se la dio a las multitudes. Cuando tú llegas al nivel de discípulo, aquí están las multitudes y aquí estás tú. Y no es que el Señor sea excluyente, no. Simplemente algunos preparan su corazón, preparan su alma para recibir la revelación del Señor y otros no se preparan. Otros se quedan en oidores olvidadizos. Pero si tú quieres ser discípulo, tienes que preparar tu corazón para escuchar al Señor. Entonces el Señor hacía una diferencia entre las multitudes y sus discípulos. Y cada vez que el Señor hablaba una parábola, le enseñaba por parábolas a las multitudes, pero después se reunía aparte con sus discípulos y a sus discípulos les enseñaba con revelación. Y lo mismo quiere hacer el Espíritu Santo contigo y conmigo. Nos quiere enseñar con revelación. Nos quiere abrir el entendimiento. Prepara tu corazón, prepara tu alma para recibir revelación de parte de Dios. Acuérdate, las multitudes están acá, pero los discípulos están acá. Y aún dentro de esos discípulos, el Señor tenía 3 que eran su círculo más íntimo. Creo que si no estoy mal, Pedro, Jacobo y Juan. Entonces podemos ver cómo nosotros podemos crecer y podemos avanzar en nuestra relación con el Señor. Vamos a ver otra característica importante, súper importante. Aquí está, Juan 13:34. Dice: les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros, que como yo los he amado, así se amen también ustedes los unos a los otros. En esto conocerán todos que son discípulos míos, si se tienen amor los unos a los otros. Mire, hay algo que me impacta y es que, fíjense lo que dice acá, en el versículo 34. Les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros. Fíjense lo que sigue después del punto, que como yo los he amado, así se amen también ustedes los unos a los otros. Cuando tú llegas al nivel de discípulo, es porque tú has recibido el amor de Dios, has entendido el amor de Dios, el amor de tu Padre Celestial. Dice Jesús que así como yo los he amado, ellos fueron amados primero, antes de ir a amar a otros. Ellos fueron amados por Jesús. Quiero decirte algo, Jesús te ama, Jesús me ama, Jesús nos ama. Él nos amó primero.
Recuerdo esas palabras del Señor Jesucristo que dicen: no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes, para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Él nos amó primero, Él nos escogió primero. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Dios te ama. Dios te ama inmensamente, profundamente. Nada podrá separarnos del amor de Dios. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Él es nuestro pastor. Él cuida de sus ovejas porque nos ama. Hace unos días un sobrino llamado Lucas nos envió un video hermoso en donde él nos decía que Él es nuestro Padre, Él es nuestro pastor y nosotros somos sus ovejas. Y Él ama a sus ovejas y cuida a sus ovejas. Tú y yo estamos en la mano de Él y nada podrá separarnos del amor de Dios. Nada. Pero eso lo entiendes, eso lo comprendes, eso lo vives cuando eres su discípulo. Cuando has decidido seguirlo a Él, cuando también has reconocido autoridad en la tierra. Un rebelde, un renegado, no va a poder experimentar ese amor. Dios lo ama, claro que sí, pero no va a poder experimentar ese amor, no va a poder disfrutar de esa libertad que Cristo le da. Entonces, si tú crees que eres un discípulo renegado, un discípulo abierto de todos, no vas a entender el amor de Dios. El amor de Dios lo entendemos cuando podemos recibir ese amor y con ese amor podemos amarnos los unos a los otros, y ese será un distintivo, una marca, ya que hablar de marcas está tan de moda. Pero una de las marcas que tenemos nosotros como discípulos, si es que somos discípulos, es que nos amamos los unos a los otros. Ahora vamos a entrar a otra faceta de la enseñanza, y son algunos errores comunes que cometemos como discípulos. Y para ver los errores de los discípulos y aprender de ellos, vamos a ver uno que es muy importante. Vamos a ver al apóstol Pedro. Vamos a Mateo capítulo 16, versículo 21. Dice: a partir de entonces, Jesús empezó a manifestar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y que los ancianos del pueblo, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley le harían sufrir mucho y luego le matarían, pero que al tercer día resucitaría. Pedro, llevándole aparte, comenzó a reprenderle, diciendo: no quiera Dios que te pase nada de eso, Señor. Pero Jesús, volviéndose a él, le dijo: apártate de mí, Satanás. Tú eres una piedra de tropiezo para mí, porque no piensas como piensa Dios, sino como piensan los hombres. Ahí en Pedro hubo arrogancia espiritual. ¿Qué hacía Pedro dándole consejos al Señor Jesucristo? Por favor. Entonces aquí vemos algo importante, y es que Jesús comenzó a hacer una declaración. Él empezó a declarar cuál era la voluntad del Padre y qué era lo que iba a suceder, qué era su misión y que se iba a cumplir pronto, que tendría que ser entregado en manos de los jefes, de los sacerdotes, de los judíos, y que lo crucificarían y que lo matarían. Claro, eso es un mensaje fuerte. Alguno dirá: no, pero es que Dios es bueno, Dios ¿cómo va a permitir eso? ¿Cómo te vas a hacer eso a ti mismo? Y esa era la forma de pensar de Pedro en ese momento. Entonces Pedro comenzó a aconsejar a su maestro.
y a reprenderlo. ¿Okay? Dice, Pedro llevando la parte comenzó a reprenderle. Un poco atrevido. Pero ¿sabe qué pasa? Jesús estaba sincronizado con la mente del Padre. Pero Pedro no estaba sincronizado con la mente de Jesús y la voluntad de Jesús. Entonces, ¿qué sucede muchas veces? Que como discípulos podemos no estar sincronizados con la voluntad de Dios. Podemos tener un desnivel. ¿Qué hizo Pedro? Pensó en la comodidad. Pensó en ser misericordioso y compasivo más que Dios. Dios ya tenía un propósito, un plan establecido. Y Pedro pensó de una manera humana, no de una manera espiritual. Y eso fue lo que Jesús reprochó en ese momento. Y no es que Jesús haya insultado a Pedro y le haya dicho Satanás a Pedro. Pero desafortunadamente Satanás sí estaba hablando a través de la boca de Pedro. Por eso tenemos que cuidar como discípulos nuestro corazón. ¿Qué dice la Biblia? Cuando estaban todos cenando y Judas ya tenía planeado entregar a Jesús, dice la Biblia que cuando Judas comió el pan, Satanás ¿en dónde entró? En su corazón. Y él era discípulo, pero no cuidó su corazón. No estaba sincronizado con la mente de su maestro. Y usted como discípulo y yo como discípulo debemos procurar estar sincronizar nuestra mente con la mente del Maestro Celestial, pero también sincronizar nuestra mente y nuestra forma de pensar con aquellos maestros que Dios nos ha dado. Ese es uno de los peligros y de los riesgos del discípulo, la arrogancia espiritual y pensar de una manera distinta a como piensa Dios. Y eso fue lo que le pasó a Pedro. Ahora vamos a ver otro ejemplo del mismo Pedro. Vamos a Lucas 22:54. Vamos a leerlo. Dice: prendieron entonces a Jesús y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. Pedro lo seguía de lejos. Pero luego, cuando encendieron una fogata en medio del patio y se sentaron alrededor, Pedro se les unió. Una criada lo vio allí sentado a la lumbre, lo miró detenidamente y dijo: este estaba con él. Pero él lo negó: muchacha, yo no lo conozco. Entonces aquí vamos a ver varias cosas que son importantes. Y una de ellas es que uno de los errores de Pedro es que seguía a Jesús de lejos. Y uno de los errores como discípulos que podemos cometer es seguir de lejos a Jesús. Fíjense que cuando Pedro seguía a Jesús de lejos, se encontró con otras personas que se estaban calentando en el fuego. Y él se sentó fue con ellos a calentarse en ese fuego. Se alejó del fuego verdadero, que era Jesús. Se enfrió en su relación con Jesús, pero se sentó con otras personas en un fuego extraño, a calentarse en otro fuego. Y eso es un principio importante que quiero que aprendamos el día de hoy. Como discípulos debemos mantenernos cerca al fuego de Dios, al fuego del Espíritu Santo. Como discípulos debemos ser como ese tizón que permanece encendido en el fuego. Si usted, imagínese una chimenea. Si usted coge las tenazas y hay un tizón encendido, un pedazo de madera encendido en la chimenea, y usted con el tizón retira, si usted con las tenazas, retira el tizón, ¿qué pasa al momento? Ese tizón o esa madera se empieza a apagar. Lo mismo sucede cuando somos discípulos, que nos empezamos a alejar de nuestro maestro. Nos empezamos a enfriar. El fuego se empieza a apagar.
y empezamos a buscar otro fuego distinto, que fue lo que hizo Pedro. Se calentó con otros que estaban negando al Señor. ¿Y qué terminó haciendo Pedro? Negando a Jesús. Si tú y yo somos discípulos, tenemos que tener cuidado de a qué fuego nos acercamos. Y tenemos que ser precavidos de permanecer. Acuérdese eso, permanecer en Cristo. Permanecer en su palabra. Permanecer en el Espíritu. Andar en el Espíritu. Muchos de ustedes han sido discípulos de Jesús. Muchos de ustedes han tenido momentos de intimidad con Jesús en su relación con Él, pero se han ido apagando. Se han ido apagando poco a poco. Han descuidado sus disciplinas espirituales. Han descuidado su relación con el Señor y se están apagando. Y han vuelto a cosas de antes, a pecados de antes, a cosas que no convienen, a estados de ánimo depresivos, de angustia, de soledad, de tristeza. Tenemos que unirnos al fuego de Dios para que eso no nos pase. Vamos a ver otro ejemplo en el Antiguo Testamento. Vamos a Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 15. Igual yo acá se lo coloco. Dice: luego Naamán volvió con todos sus acompañantes y presentándose ante el hombre de Dios le dijo: ahora reconozco que no hay Dios en todo el mundo sino solo en Israel. Le ruego a usted aceptar un regalo de su servidor. Pero Eliseo respondió: tan cierto como que vive el Señor, a quien yo sirvo, que no voy a aceptar nada. Y por más que insistió Naamán, Eliseo no accedió. Puedes irte en paz, respondió Eliseo. Naamán se fue y ya había recorrido cierta distancia. Cuando Giesi, el criado de Eliseo, hombre de Dios, pensó: mi amo ha sido demasiado bondadoso con este sirio Naamán, pues no le aceptó nada de lo que había traído. Pero yo voy a correr tras él, a ver si me da algo, tan cierto como que el Señor vive. Así que Giesi se fue para alcanzar a Naamán. Cuando éste lo vio correr tras él, se bajó de su carro para recibirlo y lo saludó. Respondiendo al saludo, Giesi dijo: mi amo me ha enviado con este mensaje. 2 jóvenes de la comunidad de profetas acaban de llegar de la sierra de Efraín. Te pido que me des para ellos 3,000 monedas de plata y 2 mudas de ropa. Por favor, llévate 6,000, respondió Naamán, e insistió en que las aceptara. Echó entonces las monedas en 2 sacos, junto con las 2 mudas de ropa, y todo esto se lo entregó a 2 criados para que lo llevaran delante de Giesi. Al llegar a la colina, Giesi tomó los sacos y los guardó en la casa. Después despidió a los hombres y estos se fueron. Entonces Giesi se presentó ante su amo. ¿De dónde vienes, Giesi?, le preguntó Eliseo. Su servidor no ha ido a ninguna parte, respondió Giesi. Eliseo replicó: ¿no estaba yo presente en espíritu cuando aquel hombre se bajó de su carro para recibirte? ¿Acaso es este el momento de recibir dinero y ropa, huertos y viñedos, ovejas y bueyes, criados y criadas? Ahora la lepra de Naamán se les pegará a ti y a tus descendientes para siempre. No bien había salido Giesi de la presencia de Eliseo, cuando ya estaba blanco como la nieve por causa de la lepra. Entonces vemos cómo Giesi fue un discípulo que se rebeló contra su maestro, que era Eliseo. Vemos cómo Eliseo despide a Naamán porque había ocurrido un milagro en Naamán. Yo no sé si usted se acuerda, pero Naamán era leproso y fue sanado por Dios a través de Eliseo y a través del río Jordán, porque él se sumergió 7 veces. Entonces, claro, este hombre Naamán estaba muy agradecido y le dijo a Eliseo: venga, yo quiero darle a usted algo, porque es que esto es un milagro.
Esto yo ni con todo mi dinero lo hubiera podido hacer. Recíbame algo. Pero Eliseo había decidido en su corazón no aceptar nada. Entonces su mente, su mentalidad estaba en un nivel. Pero cuando su discípulo Giezi, guiado más por sus emociones, por los deseos de sus ojos, por los deseos de su carne y por la vanagloria de la vida, ve que este hombre Naamán se va, pues Giezi se le pega detrás y le dice: venga, pero es que llegaron unas personas, tenemos que atender una visita. Usted me entiende, ¿cierto, Naamán? Usted entiende que es que me llegó visita, entonces tengo que atenderlos bien. Y claro, Naamán, con ese corazón lleno de gozo y de alegría, agradecido por lo que Dios había hecho, le da el doble de lo que había pedido Giezi. ¿Y qué hace Giezi? Se va para la casita callado, esconde los sacos con el dinero, con la ropa, se limpia la boca, se limpia la ropa como si nada hubiera pasado y se va a donde su maestro Eliseo. Y Eliseo tenía un temperamento bien fuerte, era un poquito regañón. Entonces Eliseo le dice a Giezi: ¿usted qué hizo? Yo estaba ahí presente cuando usted hizo eso. Entonces vemos cómo el maestro está en un nivel de mentalidad, pero el discípulo estaba en un nivel de mentalidad totalmente distinta. Tenían visiones totalmente contrarias. Y eso sucede cuando no somos buenos discípulos de Jesús. Jesús dice algo: mira, es por la derecha. Pero tú como discípulo tomas es por la izquierda. Es importante que sincronicemos con la mente de Cristo. Y que si tú tienes una autoridad en tu trabajo, haz el esfuerzo, humíllate. A veces toca humillarse. Humíllate para sincronizarte con esa persona con la que trabajas para poder hacer un mejor trabajo. Muchas veces creemos que tenemos siempre la razón, pero es necesario que muchas veces nos humillemos para poder trabajar con otros, para poder ser buenos discípulos. Dios tiene esta puerta abierta para todos nosotros. Este es un camino que el Señor recorre, este es un camino que el Señor dispone para que lo podamos recorrer. Pero hoy es tu decisión. ¿Qué clase de oyente eres? ¿Qué clase de creyente eres? ¿Qué clase de discípulo eres? ¿Un discípulo respondón, rebelde, emocional, que no se sincroniza con la mente de su maestro, que hace su voluntad, que permite que Satanás llene su corazón? Esto es un mensaje fuerte para todos nosotros, que estamos permitiendo en nuestro corazón. Estamos permitiendo que Satanás entre en nuestro corazón como si fuera su casa, a llenarnos de lo que él quiera, de pensamientos negativos, de pensamientos contrarios a Dios. Recuerda lo que la palabra dice en Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, piensen en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que sea virtuoso, en todo lo que sea digno de alabanza. En eso debemos pensar. Cuidemos nuestra mente y nuestro corazón para que podamos ser discípulos que realmente sigan al Maestro. Quiero que oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta tarde ya, Señor, por este tiempo que has dispuesto para nosotros. Quiero pedirte hoy por cada persona que nos está escuchando en esta transmisión, Señor, y por los que nos van a escuchar más adelante. Oro, Señor, para que nos des corazones limpios, para que podamos verte, para que podamos conocerte, para que podamos recibir ese amor y dar de ese amor. Limpia nuestro corazón, Señor. Ayúdanos a ser discípulos fieles. Ayúdanos a caminar por esa escalera de crecimiento, por ese camino del crecimiento. Padre, yo te lo pido en el nombre de Jesús. Ayúdanos a reconocer autoridad. Ayúdanos a entender, Señor, que separados de ti nada podemos hacer. Y te doy gracias, Señor. Gracias por esta palabra que ha llegado a nuestros corazones.
Gracias por esta palabra que llega a lo más profundo de nuestro ser. Permítenos seguir creciendo en ese camino. Permítenos seguir perfeccionándonos en ese camino. Gracias, Señor, por los apóstoles, por los profetas, por los evangelistas, por los pastores, por los maestros que tú has establecido, que tú has guiado, Señor, para edificar a tu pueblo. Ayúdanos a tener un corazón humilde, un corazón sencillo, para obedecer a nuestros jefes, para obedecer a nuestros padres, para obedecer a nuestras autoridades. Hoy te damos gracias, Señor. Gracias por tu fidelidad. Gracias por enseñarnos tu palabra. Y gracias por abrirnos este camino maravilloso de crecimiento. Hoy te entregamos este día en tus manos, esta tarde en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por haberte conectado el día de hoy. Gracias por haber estado en la transmisión. Todas estas transmisiones las estamos subiendo a nuestro canal de YouTube, Me Llama de Amor. Y los invito para que se suscriban y para que compartan estas enseñanzas con otros. Me gustó mucho haber estado con ustedes. Los quiero mucho, los amo mucho. Y le pido a Dios que los bendiga y que los guarde. Entonces, nos vemos hasta la próxima. Que Dios los bendiga.